casi preferiríamos que tuviera cuarto y mitad de filólogo y no solo un cuarto de cada. Porque una de las cosas que necesitamos, aunque sea un laboratorio de humanidades digitales, es competencia filológica. Lo que necesitamos es que salgan buenos filólogos muy bien formados. Si van a acabar trabajando en trabajos o en encargos que tienen que ver con corporal lingüísticos, necesitamos que dominen la descripción lingüística. Tanto si ellos tienen que diseñar las etiquetas, como si tienen que controlar que quien las ha diseñado está bien. O que el resultado de pasarlos por la máquina va a ser el adecuado. Y que, en suma, incluso si estuviéramos pensando en alguien como ese perfil técnico, que insisto, no lo quiero hacer de menos, pero que lo contratas para que no se pague a precio de científico titular la hora de la persona que está metiendo los datos en la base de datos, que luego tendrá una serie de visualizaciones o de búsquedas en función de las preguntas de investigación o de las respuestas que queremos de investigación, que sepa también capaz de detectar hasta qué punto es mejorable la aplicación. Porque sea consciente de que simplemente metiéndolo de esa manera no... se va a llegar hasta un determinado grado. De ahí que, por supuesto, lo primero que necesitamos es que tengan competencias filológicas potentes, con un buen barniz de competencia digital. Un buen barniz de competencia digital que todos sabemos que es imposible de fijar con laca al final, porque cada día cambia. Con lo cual, lo que se le va a pedir a esa persona es que sea proactiva a la hora de la formación continua en esas competencias digitales. También cambia la filología, pero a otro ritmo. Incluso los que nos formamos con el funcionalismo español, más o menos nos hemos ganado la vida con el funcionalismo español de los años 60. Y no, a lo mejor no hemos necesitado determinados avances en la descripción gramatical. Pero en el ámbito tecnológico todos sabemos que no es así. Ahora bien, no es una cuestión de responder a un trivial, de qué nuevas herramientas hay para hacer tal, sino realmente tienes un conocimiento más o menos de para qué sirve esa herramienta, incluso para aquello para la que en principio no está diseñada, podría ser aprovechable. Y eso lo pueden, de alguna manera, dar los másteres en letras digitales, o por lo menos pueden sentar las bases de esa necesidad de prepararse en el conocimiento de nuevas herramientas para ello. Entonces, básicamente, eso sería lo que buscamos, que si lo encontramos o no lo encontramos es porque tenemos poco dinero para ir a buscarlo, también os lo digo, pero los hay. Y la prueba, sin ir más lejos ahora mismo, es Nadescole y una técnica que se va a incorporar próximamente. O sea que los hay. Muy bien. Alicia, la misma pregunta. Sí, bueno, yo creo que Aitor ya ha enunciado muchas de las cosas que yo también puedo decir. Aunque es verdad que quizá el sector puramente privado, ¿no?, de las empresas como en la que trabajo yo, que es una empresa, bueno, que depende de Indra, que quizás os suene más el nombre, es una empresa de consultoría tecnológica, ¿vale? Entonces yo particularmente trabajo en el departamento de inteligencia artificial y más exactamente en un equipo que se dedica a la inteligencia artificial conversacional, es decir, sistemas de diálogo como los que todos conocéis, desde Alexa a ChatGPT. Pero normalmente lo que hacemos son sistemas que están adaptados a la necesidad concreta de... Pues antes teníamos aquí a alguien del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid tiene una interfaz en su página web que le preguntas dudas y te responde dudas. Puede ser de mejor o peor calidad, pero quiero decir, nos puede dar una sensación pues, más humana, menos humana, lo que sea, pero ahí está. Pues son ese tipo de sistemas en concreto lo que hacemos. Entonces, bueno, yo creo que tal y como decía Aitor, esos perfiles híbridos es como el ideal que se busca. Gente que tenga, por supuesto, un conocimiento muy profundo en lingüística
y del lenguaje, y que sea capaz de analizar el lenguaje, de encontrar patrones en esos corpus que estamos manejando, porque todo el rato trabajamos con eso, con corpus. Si se trabaja con temas de voz, pues un conocimiento profundo de fonética, evidentemente. Todo ese conocimiento tiene que estar ahí, tiene que ser la base de todo. Y luego sí, lo ideal es tener como mínimo una familiaridad con las herramientas digitales y tecnológicas. O sea, pues como mínimo, bueno, lo mínimo, que no nos asusten, ¿no? Que eso pasa. Yo no sé ya cómo es, porque hace unos años que salí de la carrera, ¿no? Entonces no sé ya cómo es, pero si pienso en la gente que estudió en mi promoción, pues, hombre, vamos, no teníamos casi ninguna relación con herramientas digitales al nivel, ¿no?, al que yo estoy hablando, pues un mínimo conocimiento de cómo se estructura un lenguaje de programación, o sea, de cómo tiene que ser, porque además el tipo de pensamiento yo creo que es bastante diferente, o sea, la estructura lógica que hay que tener en la cabeza es bastante diferente a lo que muchas veces estamos acostumbrados en las humanidades. Entonces, un mínimo de tener, pues eso, esa familiaridad con si a mí me dan un problema, ¿yo qué tengo que hacer en un código de programación para poder resolver ese problema? ¿Cómo lo divido? ¿Qué pasos tengo que pensar, ¿no? Toda esa lógica es importante comprenderla, no tanto para luego programar, porque yo, de hecho, en mi práctica diaria prácticamente no programo como tal. Hay gente que sabe mucho de programación, no necesitan que yo me ponga a programar, pero sí necesitan que yo comprenda pues eso, como lo que decía también Editor, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un sistema, con una aplicación, cómo va a funcionar, cómo no va a funcionar y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, esa parte un poco híbrida, un poco de familiaridad con lo digital, yo creo que es lo que no ha sido tan fácil encontrar, pero cada vez hay más formaciones específicas en esto, o sea que yo creo que a día de hoy bueno, pues existen muchas opciones para ello. Y luego, más allá de eso, los lingüistas y filólogos que trabajan en este sector hacen muchas más cosas, o sea, no solo se dedican a entrenar modelos con datos, o sea, con corpus lingüísticos para sacar un resultado, ¿no? Hay otras muchas cuestiones alrededor en las que se involucran de una manera, además, que es muy interesante porque es muy diferente a la de los ingenieros, como por ejemplo la gestión, que se comentaba antes también. Y yo lo veo en mis equipos, que la gente que viene de filología, los que son lingüistas computacionales, pasan mucho más fácilmente a la capa de gestión o tienen tareas de gestión que muchas veces los ingenieros, porque al final tenemos una formación humanística y que, no sé, incluso de comunicación, de saber expresar las ideas, de saber tratar con la gente, que a la hora de pasar ese tipo de puestos o de hacer ese tipo de tareas también se valora muchísimo. Y luego además hay otro mundo en el diseño, por ejemplo en mi caso de la conversación, donde también se demandan este tipo de perfiles. Y bueno, dejo a Laura que lo... Sí, Alicia y yo tenemos un perfil bastante parecido. Yo trabajo también dentro del departamento de sistemas cognitivos, asistentes virtuales, dentro de NTT Data. Y venimos apuntando a lo largo de las charlas que la tecnología va avanzando y la filología igual avanza un poquito más despacio. Desde mi punto de vista no es tanto así. Ahora mismo os estoy viendo a todos y todo el mundo lleva un reloj digital, lleva un teléfono. Me sorprende que muchísima gente está apuntando en lápiz y papel, que me hace tremendamente feliz. Estaba pensando yo hace cuánto que no apunto en papel y lápiz, tal que en una charla, porque mira, traigo las notas en un móvil, Alicia en el ordenador, Aitor bueno, has impreso, ¿no? O sea que también tomabas notas en el ordenador. Creo que estamos en un mundo totalmente conectado y nos conectamos a través del lenguaje con el mundo, es decir, hablamos con Alexa, hablamos con Siri, hablamos con la tecnología, hablamos a través de la voz y somos los lingüistas los encargados de hacer que esa información sea entendida por una máquina. Y somos principalmente perfiles que vienen de las filologías, que vienen de las humanidades digitales. Somos perfiles de letras. Entonces, el perfil de letras, el puro hispanista que estamos hablando, ya no existe como tal o debería empezar a evolucionar hacia un perfil más híbrido. Debería ser un perfil donde, además de estudiar conocimientos profundos en lingüística, en literatura, por supuesto, también empieza a tener conocimientos profundos en la parte técnica. ¿Qué pedimos en las empresas cuando entra un perfil que viene salido recién de la carrera o que viene recién del máster? Pues lo que estaba comentando Alicia, le pedimos tecnología, porque ya sabemos que tiene conocimientos profundos en lingüística porque eso sí no es lo que ha estudiado.
Entonces, desde las empresas demandamos a las entidades universitarias que también se empiece pues, a aplicar conocimientos de este tipo, ¿no? Es verdad que sí que hay como... La tecnología avanza muchísimo más rápido que los sistemas educativos, pero se tiene que empezar a hacer. ¿Qué 3 áreas estamos pidiendo fundamentalmente a los estudiantes? Estamos pidiendo conocimientos en procesamiento de lenguaje natural, que justo lo apuntaba Alicia, es decir, cómo las máquinas van a entender a las personas y cómo los lingüistas somos los responsables de hacer que ese entendimiento sea posible. Procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos, trabajamos mucho con corpus, como ha apuntado también Alicia. Sin los corpus no podemos tratar lengua porque necesitamos ver cómo se expresa una persona, qué está haciendo, cómo está construyendo el mensaje. Claro que tenemos en nuestra cabeza la sospecha de cómo se construye un mensaje, pero necesitamos ver cómo se expresa en diferentes personas porque cada persona pues, es libre, ahí está la arbitrariedad de expresar un mensaje como quiera y de comunicárselo a la máquina, ¿no? Y el tercer campo que estamos pidiendo es inteligencia artificial generativa. Esta parte que apunta Alicia a ChatGPT, creo que todos, no sé, habéis entrado a preguntar a ChatGPT que os haga la lista de la compra, que os haga un tour para vuestras vacaciones. Estamos pidiendo también conocimientos de modelos de lenguaje generativo. Estas son las 3 principales áreas que estamos demandando a los perfiles que entran a trabajar con nosotros en sistemas conversacionales. Sí, yo precisamente en relación con eso de los perfiles y demás, y ahora hablo ya por la parte que me compete, ¿no? Por el conocimiento que tengo del máster en letras digitales, los alumnos que van a hacer prácticas curriculares y extracurriculares en vuestras entidades, en vuestras empresas y en otras entidades empresas. Lo mismo que sucede con los alumnos del grado en lingüística o con los alumnos del máster en lingüística y tecnología. Hay 2 perfiles, o yo me he encontrado con 2 perfiles, es un perfil de filólogo mucho más general, ¿no? Y luego tenemos un perfil de lingüista computacional, que son esos alumnos que han estudiado la rama de computación de lingüística o que han hecho el máster, ¿no? Habéis comentado que es importante esa formación, pero lo que yo quería preguntaros es si es una condición sine qua non, es decir, si os da igual el perfil que tengan o se aconseja que tenga un perfil determinado. Aitor. A ver, en nuestro caso, que no necesariamente llevamos a cabo trabajos como los de las compañeras, no sería necesario porque trabajamos con corporate de todo tipo de objetos filológicos, no necesariamente ni siquiera texto, ni va enfocado a los chatbots o similares, con lo cual en nuestro caso no. Sí que, por terminar con una de las partes de las preguntas, ¿no? Que decía, ¿qué nos pedíais a los estudios de filología? Obviamente de filología, pero a esos másteres que están, como ellas bien han señalado, Laura y Alicia, haciendo que la gente traspase la frontera de lo digital y adquiera esas competencias digitales que van a ser determinantes a la hora de que los seleccionen o no en empresas de este tipo, obviamente. Quiero decir, no me quiero meter en donde no me llaman, pero ¿hasta qué punto la formación en los másteres el de letras digitales u otros análogos debiera ser fundamentalmente práctica? Que a lo mejor ya lo es, no, por eso digo que no estoy juzgando, pero entendemos que se puede correr el riesgo en cualquier tipo de máster, incluso sobre el ámbito digital, en hacerlo simplemente desde un punto de vista académico. Esto es lo que existe y esto funciona así. Bueno, pero toda aquella parte que haga que el alumnado venga ya con un mini rodaje, se haya ya enfrentado a determinadas preguntas de investigación y haya intentado adaptar una herramienta, aunque sea una ya conocida o lo que sea, será un elemento diferencial, tal vez no necesariamente para el proceso de reclutamiento, que eso tendrá que ver con la titulación, con las entrevistas y demás, pero sí para su desempeño posterior. Y eso es lo que, desde luego, nosotros, y entiendo que en cualquier empresa, siempre demandarán. Por supuesto, con el tema de los perfiles híbridos o equipos híbridos. Y pueden ser grandes equipos y gente que sepa llegar a hablar un mismo lenguaje, pues a lo mejor no necesitas que en la misma persona se encarnen los 2 seres. Nosotros somos de la opinión de que mejor que sí, y que ambas personas, vengan del ámbito que vengan, hablen, tengan esas 2 almas. Lo que pasa es que solo tenemos una técnica, entonces no podemos tener 2 docenas para decir si queremos 8 y 4 o así, ¿de acuerdo? Entonces, un poco sería eso por nuestra parte. Sí, o sea, bueno, sobre lo que has dicho, por supuesto que la parte práctica es esencial en este campo, o sea,
Es que no hay duda, ¿no? Un máster que se quedara simplemente en la base teórica de toda la parte más técnica no serviría absolutamente para nada. Sí, ya está. Y luego, en cuanto a la pregunta que nos hacías, si es una condición, entiendo que la pregunta es si es una condición sine qua non el hecho de tener esa formación un poco más técnica, ¿no? Esa orientación un poco más de lingüística computacional, digamos. Quizá no específicamente de lingüística computacional por necesidad, pero una orientación un pelín más técnica, por lo menos una familiaridad, algo, sí que suele ser una condición en este tipo de procesos para seleccionar a alguien. O sea, en las empresas como la mía. O sea, es raro que alguien pueda entrar directamente, por ejemplo, del grado de español, o sea, de filología. Hace unos años quizá hubiera sido más fácil, pero cada vez es más difícil, porque cada vez hay más profesionales con experiencia, cualificados en esto, cada vez las empresas entienden más que no es únicamente la parte filológica o la parte lingüística la que importa, entonces cada vez es un poquito más complicado. Y bueno, como ya hay bastantes formaciones específicas, se tiende a valorar mucho. Claro. Sí, lo mismo ocurre en NTT, ocurre exactamente lo mismo. Hace a lo mejor algunos años es verdad que el perfil lingüista computacional no existía como tal una formación concreta, cada vez empieza a haber más formaciones y másteres en concreto de lingüística computacional y sí que buscamos perfiles que tengan esa base de lingüística, pero que también tengan una base, aunque no sea muy profunda, pero que sí que tengan conocimientos en la parte técnica. Es decir, estamos buscando todo el rato esa interdisciplinaridad, estamos buscando ese perfil híbrido. Desde las empresas estamos muy acostumbrados y lo seguimos haciendo, seguimos formando a las personas, porque como he dicho, cuando salen nosotros tampoco del grado, es muy raro que entre a trabajar alguien, una persona solo del grado, tiene que pasar necesariamente por una especificación de máster o algún curso específico, alguna hackathon, algún curso específico de tecnicismo. Y entonces se juntan para mí dos cosas. Unas cosas que apuntábamos en la mesa redonda anterior, que es la vocación y las ganas y las preguntas que te haces para que la otra persona con la que te estás comunicando sepa que tienes esa ilusión y tienes las preguntas adecuadas para poder desarrollar esa parte lógica que se espera de un lingüista computacional, y luego sí que una base de conocimientos a nivel más generales, de herramientas que se suelen utilizar en el mercado, porque como he dicho, estamos muy acostumbrados a formar a las personas. Dentro de NTT tenemos un plan de formación desde el día 1 que entras hasta que sigues creciendo, porque es que no existe esta formación específica, por lo menos dentro de las ciencias conversacionales, de sistemas cognitivos, en el mercado, no existe. Porque avanza tan rápido que es muy difícil, porque incluso nosotras, bueno, a mí me pasa, sigo aprendiendo todos los días, porque es que, yo lo digo, un día no voy a trabajar y es que ha salido la versión de ChatGPT 70.000, porque es que es así, o sea, avanza a ritmo frenético. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que se está formando que lo sepa todo? Eso es imposible. Entonces, dentro de las empresas, estoy segura de que igual en NTT hay planes de formación para que los estudiantes puedan aprender, ¿no? ¿Qué se pide a nivel de conocimiento? Pues nada más llegar a ver qué necesitas para poder desenvolverte, qué herramientas son las básicas, qué partes de programación, aunque no sepas después programa a nivel súper técnico, pero qué necesitas entender para poder comunicarte con un desarrollador. Porque al final lo que estaba apuntando Aitor, estamos trabajando con personas que no solo son lingüistas. Nosotros somos felices hablando, pues no sé, de la excepción del verbo satisfacer. Pues a mí me encantaría estar media hora viendo a ver por qué se ha producido esto en la lengua, ¿no? Pero dentro del mundo empresarial pues tenemos muchos equipos y hablamos en muchísimos lenguajes para poder comunicar lo que necesitamos a otro perfil. Cuando estamos hablando con técnicos de la parte lingüística, a veces dice, ¿pero en qué idioma estáis hablando? A mí dame una solución, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que implementar esto? Entonces, esa parte lógica sí que se pide para que esa interdisciplinaridad entre equipos pues, pueda ser posible, porque si no, no habría comunicación, sería muy difícil trabajar. Sí, yo creo que ahí tiene que haber una colaboración entre lo que son las empresas y el mundo de la universidad. Quiero decir, os he preguntado por el perfil, habéis hablado de la formación y demás, y es cierto que, bueno, la formación va cambiando, pero también es cierto que si la empresa nos ayuda a cambiar, y ahora digo cómo, esa formación o mejorar esa formación, eso va a ayudar a que los futuros, o los estudiantes, los futuros egresados, se incorporen en el mundo laboral, ¿no? El caso de Data, por ejemplo, vino a dar un taller al máster en letras digitales para explicar qué es lo que piden las empresas, no
solamente en TT Data, sino las empresas que se dedican a trabajar con los asistentes conversacionales, qué actitudes se piden y qué habilidades. Bueno, pues eso es una formación que yo creo que hace falta también en el máster. Cuando hablabais de la práctica, es una parte práctica como tal, que va relacionado con todo lo teórico y todo lo que se toca en esta formación, ¿no?, que se da en máster y en el grado. Habéis hablado también de inteligencia artificial, ¿no?, y de cómo va cambiando todo y cómo va evolucionando. En ese sentido, ¿qué nuevas habilidades se están requiriendo en quienes se vayan a incorporar a las entidades, a las empresas, en relación con esa inteligencia artificial? Bueno, realmente aquí mis compañeras me van a dar sopas con onda porque son las que trabajan con este tema. Yo, más que nuevas habilidades, tal vez reivindicaría la adaptación de viejas habilidades, como es el espíritu crítico, al trabajo de nuevas herramientas que utilizan en inteligencia artificial. El poder entender cómo está funcionando un modelo preentrenado, con el que luego tú vas a trabajar con un corpus pequeño, para poder seleccionar lo mejor posible ese corpus pequeño y etiquetarlo adecuadamente, o que no tenga un sesgo que luego te condicione los resultados. Eso no viene de cuando uno estaba diseñando una función o esos, que primero haga esto la máquina que luego haga lo otro, sino ahora ya tengo que anticiparme y tengo que conocer cómo más o menos va a responder el modelo, porque yo le voy a tener que seguir dando de comer con datos y los voy a tener que preparar de una manera que no es exactamente la que hacía antes. Con lo cual, no sé si es una nueva habilidad, sino la reconversión de una habilidad que está en el ADN, o debería estar en el ADN del ser humano, que es el espíritu crítico. O sea, así entiendo yo que deberían funcionar, aparte de las específicas, que seguro que ellas tienen mucho más que decir, puesto que sus proyectos trabajan fundamentalmente con inteligencia artificial. Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es verdad que ahora mismo, como decía también Laura, estamos buscando gente, o sea, la fantasía de estas empresas es que haya gente que sepa de inteligencia artificial generativa, ¿no?, lingüistas, filólogos, que sepan de inteligencia artificial generativa, que hayan trabajado con ello. Y aún no está siendo tan fácil, claro, porque es una cosa muy nueva, que en el fondo tiene una implantación todavía bastante poco madura en el mercado en general, aunque ChatGPT sea el rey de nuestras conversaciones, pero en realidad a la hora de la verdad no lo estamos viendo tan implantado en tantos sitios, entonces la gente no ha tenido tampoco, ni siquiera los que estamos dentro, siempre la oportunidad de llegar a trabajar con eso, pero sí se está ansiando mucho que ya se venga con una cierta idea de inteligencia artificial generativa. Que esa idea consiste sobre todo en comprender qué es un prompt, en comprender cómo se le dan esas instrucciones a la inteligencia artificial, cómo se hace esa estructura de varios prompts, o sea, qué soluciones se pueden idear para sacar de ahí lo que queremos. Y también en comprender, pues antes mencionabas lo de los sistemas RAG, que, bueno, no me quiero enrollar con cosas así muy técnicas, pero que es una manera de hacer, digamos, que ChatGPT hable de lo que nosotros verdaderamente queremos que hable y solo de eso, ¿no? Es un recurso técnico para hacer eso. Pues ese sistema involucra documentación, cantidades enormes de información de, pues, el organismo, entidad o la empresa que quiera hacer eso para su conocimiento. Y toda esa información, todo ese conocimiento lo tiene que manejar también un lingüista o un filólogo, con lo cual, pero que esto es una habilidad que ya teníamos desde antes y que ya poníamos en práctica desde antes, ¿no? Pero ese manejo de grandes cantidades de información, esa capacidad de análisis de grandes cantidades de información, ahora está multiplicada por 1000 con la parte de generativa. Y en cualquier caso, más en términos generales, la adaptación al cambio es esencial en este sector, porque es que precisamente, enganchando con esto de la inteligencia artificial generativa, es que ha cambiado muchísimo, o sea, muchísimo y no tanto, ¿no? Porque vamos efectivamente, digamos, utilizando habilidades que tenemos y reconfigurándolas para adaptarlas a lo nuevo. Pero sí que ha cambiado mucho la forma de hacer lingüística computacional. O sea, si empezamos, la gente que hacía lingüística computacional hace 20 años, que había gente y 30 años, hacía lingüística computacional con reglas, o sea, con reglas lingüísticas de si sucede esto
estas estructuras sintácticas, lo que sea, va a pasar esto otro, ¿no? Luego hemos pasado a entrenar modelos de aprendizaje automático con pequeños corpus de datos, etcétera, y ahora pasamos ya a tener estos grandes modelos de lenguaje que casi lo que nos pasa es que o sea, lo que tenemos que hacer es ver cómo los limitamos, ver cómo los manejamos, ¿no? Entonces, bueno, esa adaptación al cambio y a las nuevas cosas que van saliendo y esa flexibilidad para aprender cosas nuevas es importantísima. Sí, aquí es muy importante lo que acabas de recalcar. Ya trabajamos con inteligencia artificial anteriormente. Ahora estamos trabajando principalmente con inteligencia artificial generativa. Así que estamos pidiendo, desde mi perspectiva, como dos cosas principales que yo creo que han sido apuntadas. La primera es que conozcamos los modelos que estamos utilizando, sus beneficios, sus desventajas, que podamos adaptarlos además a la solución y al problema que queremos resolver, porque siempre estamos utilizando esta inteligencia porque queremos resolver un problema, queremos hacer que la vida de las personas sea más fácil al final, es decir, que nos quite tareas repetitivas, que nos solucione algún problema que tenemos en nuestro día a día. Entonces tenemos que ser capaces de los modelos que existen, entenderlos, adaptarlos y entrenarlos para que sean lo más eficientes y reales posibles con los resultados que están dando. Y otra de las cosas también muy importante que también estamos apuntando es la interpretabilidad y la explicabilidad de los datos que salen. Porque tú entrenas un modelo, lo pones a funcionar y está dándote unos resultados que a ver quién le explica a una persona en cristiano qué está haciendo por debajo del modelo. Principalmente para dos cosas. Para que desde la parte técnica generemos confianza con los usuarios de que la inteligencia artificial es segura y que respondamos a que está respondiendo también a unos términos éticos. Es decir, que no estamos entrenando un modelo y allá como ya lo hayamos entrenado y los resultados que está dando, sino que las personas con los modelos que estamos utilizando todos sepamos que es seguro y que los datos que nos está dando son fiables y el sesgo que apuntabas que también es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cosas principales estamos pidiendo ahora tanto a gente nueva que entra como a gente que seguimos desarrollando, es lo que nos piden. Sí, os preguntaba esto además porque es cierto que un conocimiento somero sobre lo que es la inteligencia artificial, pues creo que casi todos los egresados van teniendo y demás, ¿no? Pero es cierto que va evolucionando, entonces no sé hasta qué punto puede llegar a ser o puede repercutir de manera negativa. Me explico ahora, ese conocimiento básico y tendría que derivar a lo mejor en un conocimiento mucho más específico. Has hablado antes de la arquitectura RAG, bueno, pues evitar las alucinaciones en la inteligencia artificial, que no sé si necesitan, los estudiantes lo quería preguntar, si necesitan esa formación específica sobre inteligencia artificial, es decir, no es lo básico ya, sino dar un paso más hacia adelante. Porque es cierto que hay ciertas actividades que pues, bueno, puede realizar la inteligencia artificial, es decir, ahora tú le preguntas a cualquiera de los LM, dame por favor un código para poder transformar un documento en otro tipo de documento, un tipo de dato y demás. Eso te lo hace, pero hay que ir yo creo que un paso más allá, o no lo sé, es lo que os pregunto, si tienen que estar los estudiantes formados de una forma mucho más específica en ese tratamiento. Pues supongo... No sé, es que soy el abuelo cebolleta. A ver, es que hemos tenido algún tipo de experiencia con el uso de ChatGPT, por ejemplo, para genérame código para hacer esto, y pasa como con cualquier otra pregunta cuando le pides un texto a ChatGPT, que es verosímil pero no es verídico. Y el código es impecable desde el punto de vista de la sintaxis, pero no hace lo que querías que hiciera. Entonces, tal vez has planteado mal la pregunta, tal vez le has introducido mal los datos. Ergo, volvemos a la casilla de salida. El desarrollador va a ir mejorando el entrenamiento de las versiones hasta las 70.000 del día que no fuiste a trabajar. Pero al final, tienes que ser capaz de detectar que el resultado que te da no es cierto. Y eso, al final, lo da la base filológica y el conocimiento técnico para decir, oye, esto, en principio, tiene toda la pinta de un código en cualquier lenguaje de programación, lo corto, lo pego, lo cortas, lo pegas y te quedas igual. O hace otra cosa que no... Entonces, desde luego tienen que tener un mayor conocimiento, pero también incluso un uso responsable, pensando que vas a poder recurrir a herramientas de inteligencia artificial que ya van a solucionar todos tus problemas. No, es que no te libras de entender qué hace, por qué lo hace y por qué lo que te ha devuelto no es exactamente lo que tú querías. Aunque solo sea para darte cuenta de que le has preguntado mal. Porque a lo mejor el problema no es del modelo, es que tú no le has preguntado bien. Entonces,
al final volvemos a analizar los datos, los que provees al modelo y los que salen del modelo. Sí, yo la verdad es que también un poco en la línea de lo que dice Aitor, o sea, me parece que, por supuesto, sí que deben tener una idea de lo que es la inteligencia artificial y comprender su funcionamiento base, digamos, y cada vez sí que es un poco más interesante a lo mejor tener pues ciertas nociones de estadística, de matemáticas y de cosas así que ya sí que se nos alejan un poco bastante de a lo que estamos acostumbrados, pero es verdad que tampoco me centraría las necesidades de conocimientos que tienen que tener en cosas específicas, como por ejemplo el sistema RAG, ¿sabes? O sea, la arquitectura RAG, porque la arquitectura RAG mañana no existe, o sea, pero vamos, estoy segurísima, no va a tardar, es que va a tardar menos en dejar de existir la arquitectura RAG que lo que va a tardar en salir un egresado, ¿no?, de filología. Entonces, yo creo que es importante centrarse en las habilidades básicas y elementales que siempre están entrando en juego en este tipo de trabajos, que son esas, pues eso, ese análisis de la información, esa capacidad de representar el conocimiento, de esa capacidad crítica, efectivamente, y ahora con esta parte de generativa es esencial para distinguir unas cosas de otras, ¿no?, los resultados positivos de los negativos, o lo que sea. Centrarse más en eso que en aspectos concretos, complejos, a lo mejor de que se está haciendo técnicamente exactamente en este momento. Yo creo que hacia donde vamos es que tenemos que asegurar que tenemos un pensamiento crítico, que somos capaces de resolver problemas complejos con soluciones innovadoras. No se nos pide conocer el detalle mínimo de todas las soluciones que existen en el mercado, pero sí que tener idea de lo que va saliendo, de cuáles podríamos aplicar, sus pros y sus contras, porque ya hay otros perfiles, es decir, el lingüista computacional no tiene que cubrir todos los perfiles que hay en el mercado, ni se nos exige esto. Y hay perfiles que son estadísticos, que son matemáticos, perfiles que son ingenieros basados en procesamiento de lenguaje natural, con un conocimiento muy, muy profundo de las técnicas. Entonces, ellos ya están ahí para desarrollarlas. Entre todos buscamos la mejor solución a un problema. ¿Que hay que hacer RAG? Pues se hace RAG. ¿Que hay que hacer prompting? Pues se hace prompting. Es decir, tenemos que buscar entre todos cuál es la mejor solución para solventar un problema. Y no se nos pide ni mucho menos que conozcamos cómo se implementa y cómo se desarrolla todo el sistema. Eso no se nos va a pedir, y no os asustéis, porque eso nadie va a preguntar por eso en una entrevista de trabajo ni cuando llegues el día 1 a una empresa. Poco a poco vais a ir, es decir, si tenéis este espíritu dentro de las empresas, generalmente las consultoras, puedes ir hacia una parte más de conocimiento y una parte más de gestión, que lo apuntabas al principio, que es verdad que los lingüistas, por nuestra formación de comunicación, somos muy idóneos a organizar equipos, a trasladar mensajes, ¿no? Entonces, que tú eliges una rama más de conocimiento y que te quieres aventurar a conocer las tripas de la tecnología, pues ahí aprenderás cómo se hace este tipo de estructuras. Y que quieres ir a una parte más de gestión, pues aprenderás otro tipo de herramientas para poder dirigir equipos. Entonces, no os asustéis si estamos hablando en chino, porque esto todo lo aprenderéis cuando este salto al mercado laboral. Y lo que hemos dicho, no trabajamos solo, trabajamos en un conjunto de equipos. Así que para mí lo más importante es este espíritu crítico del por qué estamos utilizando una cosa y no otra, y dar esas razones. Creo que para mí es lo más importante. Muy bien, habéis hablado además de organizar equipos, ¿no?, que está relacionado con la siguiente pregunta que quería haceros, ¿no? Y hemos hablado a lo largo de la mañana de lo que son las habilidades blandas. ¿Qué habilidades blandas son las más demandadas en vuestro área? Pues en nuestro caso, y ahí sí que dentro del... aún no teniendo mucho personal, pero bueno, con la experiencia de toda la gente que ha pasado por el laboratorio, en los distintos proyectos, coincido plenamente con lo que presentaba al principio de la mañana Amelia Sanz. Entonces, la capacidad de comunicación entre equipos, con clientes, que te vienen con una idea peregrina y hay que decirles que es peregrina o que no es peregrina, pero que a lo mejor no se hace, o no, la mejor manera no es como ellos pensaban hacerla, por ejemplo. Es una pena que haya que poner en valor el saber leer y escribir, o hablar y escribir, pero bueno, así andamos. Entonces, pues sí, eso como habilidad básica. La planificación de tareas, gestión del tiempo, pero sobre todo gestión del tiempo en abstracto, es decir, a ver, ¿qué pasos voy a tener que dar? Tanto si voy desde aquí hasta el resultado o al revés, empiezo con
quiero llegar a este objetivo, ¿cuál entiendo que ha tenido que ser la tarea previa? Y esa tarea previa tiene que haber venido precedida de esta otra. El poder ir planificando hacia adelante y hacia atrás. Que en el fondo va muy ligado a una flexibilidad, que en este caso no es tanto una flexibilidad laboral como en otros ámbitos, pero sí la flexibilidad de yo pensaba que iba a llegar mejor por aquí y ahora tengo que dar 2 pasitos para atrás y aprender de mi propio error y tirar por este otro camino. O sea, que no sé si es humildad, flexibilidad y todo esto hacerlo ayer. Porque ese es el problema. Esto es haberlo hecho. Muy rápido, porque no tenemos tiempo para... Cuando tienes que responder a un encargo de un cliente o de alguien que, en nuestro caso, demanda los servicios, no puedes decir, espérate, que me voy a estudiar todas las tablillas con informes y entonces te digo, y además esto lo voy a relacionar con geometría. No, majo, ver, que cómo hacemos para que yo sea capaz de leer lo que pone en esto. ¿Qué herramientas hay o cómo podríamos, por ejemplo? Sí, coincido también, por supuesto. Y luego, o sea, yo creo que en mi experiencia, una combinación de una gran capacidad para trabajar en equipo y para comunicarse con el resto de los integrantes, que además, como todo el rato repetía Laura, y es verdad, es que son equipos multidisciplinares donde hay muchos tipos de perfiles, sin contar con luego el resto del ecosistema formado por clientes, gerentes y todo tipo de otros perfiles. Entonces, una gran capacidad para hacer ese trabajo en equipo, combinada con también una capacidad de autonomía importante, o sea, y de resolución de problemas y de gestión, o sea, de resolución autónoma de esos problemas, es decir, de enfrentarse uno mismo a intentar encontrar la solución a algo. Y por supuesto, si no se encuentra, luego se pone en común y se encuentra entre todos. Pero sí que se valora muchísimo porque además es que solo la gente que viene de las ingenierías normalmente lo tiene muy aprendido. O sea, la gente que viene de las ingenierías no le han dado unas indicaciones de cómo hacer las cosas inicialmente y entonces las ha seguido y han llegado al resultado que tal. No, se han buscado la vida y están acostumbrados a eso y las empresas están acostumbrados a eso. Entonces, pues nosotros al final también entramos en esa lógica de gestionar de manera autónoma las cosas y, por supuesto, luego ponerlo en común, y para lo que tiene una complejidad más alta, pues se trabaja en común. Pero bueno, ser resolutivo es bastante importante. Sí, además a mí me gustaría apuntar, que lo venimos diciendo a lo largo de toda la mesa, que tengamos una comunicación efectiva. Sobre todo entre nosotros y también con cliente, porque el cliente al final, como dice Aitor, nos pide a veces cosas que se le han ocurrido, pero él no es técnico. Entonces tenemos que explicarle la parte técnica dándole argumentos sin ser técnico, porque si no, no te va a entender. Entonces no le puedes decir que vas a hacer una arquitectura lo que sea, porque es que ya ese vocabulario para él es desconocido. Entonces tienes que tener como una interlingua para que los entendamos y poder llevar a cabo así la comunicación. Y muy importante también esta parte de saber leer y escribir, que yo, por ejemplo, yo no lo tenía apuntado en mis notas, y es que no es trivial. Cuando un cliente... Sí, es que estaba recapacitando mientras lo estabas hablando. Saber y lo otro es no saber. Totalmente. Una de las cosas principales donde vienen muchísimos problemas a nivel corporativo es en la toma de los requisitos. ¿Esto qué significa? Que un cliente te dice, mira, voy a poner el ejemplo de una casa, voy a construir una casa, y tú dices, uy, una casa, aquí cada uno se habéis imaginado una casa diferente. Uno se ha imaginado una casa en el campo, otro se ha imaginado un piso, otro se ha imaginado muchísimas cosas. Hay que dejar por escrito qué es lo que quieres hacer, y escribir sin ambigüedades es muy difícil, porque cada uno, cuando estamos hablando, ya nos hemos imaginado una cosa en nuestra cabeza. Entonces, no hay que dar por hecho nada que te hayas imaginado, ni tanto a nivel de cliente ni tanto a nivel de empresa, y es bastante complejo, y muchas veces vienen los problemas cuando presentas la solución y dices, uy, es que yo me había imaginado que esto iba a ser así, y tú dices, pues es verdad, es que no lo hemos hablado. Pero claro, como tú eres el desarrollador, pues tú tienes la culpa porque no has preguntado, efectivamente. Así que la parte de leer, escribir, no es trivial. Además, nosotras que trabajamos diseñando también la parte de asistentes conversacionales, nosotras diseñamos la experiencia que los usuarios experimentan con el teléfono. Entonces, que ponga un mensaje no es aleatorio, es decir, se ha pensado, se ha cuidado que el botón aparezca en la parte de arriba de la pantalla. Todo está súper pensado. Entonces, esta parte de leer, escribir, yo es que fíjate que no me la había apuntado, pero es que no es nada trivial. Y es un trabajo puramente de lingüista.
Sí, me recuerda un poco a lo del signo lingüístico cuando les explicas a los alumnos sí. el concepto, la imagen acústica, la imagen conceptual y demás. Y llevar a la práctica toda la teoría que vemos a lo largo de los años de carrera, ¿no? Del por qué ocurre esto. Se suele insistir cuando dentro de la formación de los másteres y del grado y demás en cómo tienen que expresarse cuando van a una empresa y demás, ¿no? Es decir, soltar un bro o un en plan, pues en una entrevista de trabajo no es muy tal. Y se le suele también insistir en ciertas actitudes, como por ejemplo, si te mandan un correo, pues tienes que contestar hoy, no conteste dentro de 16 días y demás, que eso yo creo que también es una de las actividades demandadas que tiene que ver con el saber escribir, con el saber comportarse de alguna manera dentro de el saber estar, eso que habéis comentado. Y yo, por último, sí quería pediros pues un par de consejos de cara a los estudiantes que se incorporarán en un futuro a ese mundo laboral, ¿no? ¿Qué le aconsejáis? ¿Qué máximas? Bueno, que consejos vendo que para mí no tengo, para mi casa no tengo, porque mi hijo mayor acaba de dejar bioquímica para hacer hispánicas ahora en la Complu. Y bueno, pues lo de bien lo hablamos luego. Y no se me ha ocurrido darle ningún consejo, pero el que daría es estudiad mucho, sacad muy buenas notas, aprended mucho. Y en el ámbito que compete a los mercados computacionales de empresas especialmente dedicadas o este tipo de laboratorios, si tenéis esa inquietud tecnológica, no os cortéis. O sea, ser autónomos en la búsqueda de formación, si la hay, en la autoformación, en ser autodidactas. Si tenéis la ocasión en determinados otros laboratorios o empresas de trabajar codo con desarrolladores, mirad por encima del hombro en el buen sentido a ver qué están escribiendo y si tiene tiempo preguntadle por qué lo está. Intentad, si os interesa este campo, que desde luego las salidas profesionales son muchas, o por lo menos ahora están en especial efervescencia, tiraos a la piscina y sed curiosos, sobre todo porque no vais a poder sacar la foto fija de los recursos técnicos que existen. Con lo cual, si traéis de casa esa curiosidad, vais a poder ir alimentando y conociendo esas actualizaciones de las herramientas, de los recursos, incluso de modos de arquitectura que van a dejar de existir en otro momento. O sea, os lo digo yo, uno que su padre trabajó con el primer ordenador que pisó este país. O sea, y teníamos ahí los libros de COBOL y de cosas en mi casa, que deben valer una pasta ahora, como reliquia, claro. Pero bueno, ese sería mi consejo, que seáis curiosos, que la curiosidad va a llevar a esa autonomía a la hora de resolver problemas, que espero que la exijan desde los másteres, el que os pongan retos. No hazme un trabajo sobre un tema que tal, que a lo mejor ya se lo han encontrado en la solución, sino solucióname esto, por mínimo que sea, y que se tenga que buscar la vida. Y aunque el resultado sea erróneo, poder ver que han hecho el ejercicio de búsqueda, de actualización de herramientas o de documentación sobre cómo desarrollar un proyecto para dar una solución. A eso me refería con lo de trabajo eminentemente práctico, porque se va a potenciar eso que se da mucho en el ámbito de los estudios de la ingeniería y demás, de las ciencias aplicadas, que es la resolución de problemas. Y eso, el movimiento se demuestra andando. Y eso es lo que hay que dar el salto desde un conocimiento teórico o más teórico, como es el filológico humanístico, aunque hay ramas que todos sabemos que son de lingüística aplicada y demás, que ya se dan la mano con esas otras disciplinas. Ese sería mi consejo. Sí, yo con respecto a tu hijo, Aitor, te voy a decir que yo dejé una ingeniería para estudiar filología hispánica y me he ido de momento bien. Vale, me pasas el teléfono de tus padres y lloramos juntos o no, porque ese es el problema. Bueno, la conclusión en cualquier caso es que la vida da muchas vueltas y hay muchas vías para llegar a buenos puertos, ¿no? Digamos. Entonces yo los consejos que daría, también mucho en la línea de lo que comentaba Aitor, que
se sea efectivamente curioso y que se investigue, o sea, que investiguéis todas las cosas que hay. Porque realmente hay muchas veces trabajos que ni siquiera nos imaginamos. Hay trabajos que no me hubiera imaginado antes de entrar en todo este mundo. Por ejemplo, que lo comentaba también Laura, diseño de conversación. Eso nosotros tenemos diseñadores conversacionales, se llaman, o UX conversacional. Estos trabajos de lingüística computacional, luego otros trabajos más relacionados con la edición digital o con e-learning. Hay un montón de puestos que no, o con las humanidades digitales en general, que no conocemos. Entonces, investigad todo y echarle cara, es decir, preguntad a la gente también. A mí me escribe mucha gente por LinkedIn y me pregunta, y yo respondo a todo el mundo, si yo respondo a todo el mundo, me imagino que la mayor parte de mis compañeros responden también. Entonces, preguntad, pedir consejos de formación, todo ese tipo de cosas, y luego hay mucha formación disponible. Es verdad que quizá a veces tanta que es un poco abrumador a lo mejor enfrentarse solo a ponerse a buscar formación o cursos gratuitos o alguna cosa de estas en internet, pero echad un ojo porque hay un montón de recursos de programación para humanistas, iniciación a la programación, procesamiento del lenguaje natural. O sea, buscad en internet y seguro que encontráis un montón de cosas interesantes, y también investigad formaciones más formales. Yo creo que más que otra cosa, por eso que digo de que hay tanta información que a veces es un poco complejo encontrar lo que necesitamos. Y ahora mismo hay formaciones buenísimas. O sea, en la misma Complutense han sacado un máster en lingüística computacional que yo me hubiera encantado hacerlo, pero he llegado tarde ya. O sea que bueno, que hay muchos recursos. Y el tema de las prácticas en empresas a mí me parece esencial. O sea, yo realmente, si no hubiera sido por las prácticas, pues no sé, a lo mejor hubiera podido entrar en este sector, pero me habría costado más, o no sé cómo lo hubiese hecho, y las prácticas para mí fueron clave totalmente para entrar. O sea, que aprovechad todos esos recursos. Pues nada, yo un poco en línea de mis compañeros. Pensad qué es lo que os gusta hacer. Estamos hablando mucho de lingüística computacional, pero también está la traducción automática. Hay muchísimos campos que salen de las filologías. Pensad qué es lo que os gusta. A mí me encantaba la sintaxis y no sabía para qué iba a valer en mi mundo laboral. Yo decía, pues a mí me encanta Chomsky, a mí me encanta la lógica, yo no sé para qué va a valer esto, pero yo me voy a especializar en esto, y al final, bueno, pues he acabado enseñando a las máquinas a cómo hablar, ¿no? Entonces, mirad en vuestro corazón qué es lo que os gusta, qué es lo que os apasiona, porque la vida laboral es muy larga. Entonces, buscad lo que os gusta y mirad, meteros en LinkedIn, mirad qué se está haciendo, qué hacen las empresas, qué publican, y mirad qué es lo que os gusta, hacia dónde queréis ir, porque es que hay muchísimas ramas, eso es lo primero. Y lo segundo, lo que ha dicho Alicia, formaos en aquello que os guste, muchísima formación gratuita, y preguntad muchísimo a personas. Estábamos diciendo al principio que tampoco hay muchísima formación como regladísima desde el inicio de estudios, ¿no? Sí que empieza a haber másteres más específicos, pero no mejor al principio. Entonces sí que es muy importante que tengáis como referentes dentro del mercado de, uy, mira, esta persona está haciendo no sé qué, voy a preguntarle, a ver qué es cómo ha llegado ahí, qué es lo que está haciendo, qué me recomienda hacer. Y que seáis muy curiosos, porque el mercado avanza muy, muy rápido, y lo que habéis estudiado un día, al día siguiente se ha quedado como obsoleto. Es que se queda obsoleto. Entonces, que seáis muy, muy, muy curiosos y os gusta el mundo de la tecnología, porque es la puerta para entrar. Cuando entrevistamos gente y está informado de la última versión que ha salido, es como, joder, digo, mira, qué motivación, ¿no? Y eso cuenta muchísimo. Y ahí iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. El punto de las prácticas. Es muy importante también que, si os apasiona dónde vais a hacer las prácticas, porque yo entiendo que hay veces que haces prácticas porque no te queda remedio, que acabas haciendo prácticas en un sitio porque las tienes que hacer, pero intentad buscar un sitio de prácticas que de verdad os apasione, con el objetivo de que podéis investigar después laboralmente si os gusta o no. Eso. Y si en vuestra universidad no existe el convenio con una empresa que os gusta, escribid al responsable, porque muchas veces se abren convenios de prácticas simplemente es porque no había esa oportunidad de colaboración, y se abren cada 2 por 3 prácticas. Nosotros en NTT, casi toda nuestra cantera de becarios, le llamamos students, que pasan después a plantilla, vienen del máster de letras digitales. Es nuestra principal cantera de gente, porque no hay tantos másteres relacionados con asistentes conversacionales que toquen principalmente técnicamente y práctica en este punto. Muy bien, pues antes de dar la palabra al público, que yo creo que sí tenemos tiempo para 5 minutos para preguntas, agradeceros vuestra presencia en la mesa, daros las gracias pues por todos los consejos y por haber compartido con nosotros la experiencia en vuestras áreas de trabajo. Muchas gracias.
Y ahora pues abrimos el micrófono al público. Vale, hola, ¿qué hay? Bueno, muchísimas gracias por esta mesa redonda que me ha parecido sumamente interesante. Yo me llamo María Jesús Pando, vengo de la Universidad de Deusto en Bilbao y coordino un grado en lenguas modernas. Ya no es filología, ahora se llama lenguas modernas. Entonces, bueno, agradezco muchísimo toda esta información porque yo llevo ya tiempo con el run de cómo ir incorporando todo esto. O sea, yo veía que esto se nos estaba quedando, que había que ponerse. Y tengo una pregunta, claro, las que venís de lingüística, creo, hay dos perfiles, ¿no? en las filologías clásicas y tradicionales. El perfil de los lingüistas, ¿no? De la gente que después puede ir profundizando en la lingüística, que le encanta la sintaxis, la lingüística generativa, todo esto. Después está el perfil más humanista, ¿no? El perfil de... Yo soy de literatura y a mí todo esto me cae lejísimos, ¿no? Pero ese perfil más filológico, probablemente, en el otro ámbito. ¿Cómo...? Y vosotros habíais apuntado también eso, el lingüista computacional y después el filólogo, ¿no? Alguien en su momento había apuntado esas dos divergencias. Mi pregunta es la siguiente. La mayor parte de mis estudiantes tienen pesadillas de que no han aprobado las matemáticas en bachillerato. Entonces, una de las cuestiones, cuando intentas meter todas las cuestiones que tienen que ver con la tecnología, es la cuestión de, pero hay que estudiar estadística, hay que estudiar matemáticas. ¿Cómo superar esa frontera, ¿no? Y esa frontera disciplinar que se nos impuso ya desde principios del siglo pasado, ¿no? Esa frontera disciplinar para que nuestros estudiantes, que son absolutamente literate, ¿no? Que son totalmente alfabetizados en cómo usar un móvil, pero sin embargo que no se preguntan por qué y qué es lo que hay por detrás de eso, ¿no? Mi pregunta va ahí. ¿Cómo son perfiles muy específicos de máster? ¿Creéis que es importante que en los grados, ya en los propios grados que tenemos de filologías o de lenguas, tendríamos que ir incorporando poco a poco esto? ¿Cómo romper, ¿no? ¿Cómo romper un poco esa resistencia a lo tecnológico y a lo científico desde aquellos que dicen, bueno, gracias a Dios estoy estudiando literatura porque lo que me gusta es leer libros y me gusta la literatura y las novelas, ¿no? Entonces, un poco va la pregunta por ahí, ¿no? Y sobre todo, si consideráis que no tenemos que renunciar a una formación filológica clásica en grado y pasar toda esta formación a una formación de máster o de posgrado. Nada más, muchas gracias. Nada más y nada menos, decía alguien, ¿no? Efectivamente. Sí, pues si queréis, bueno, le doy, si quieres, Alicia. Sí. Yo era un ejemplo de ese tipo. Es decir, yo soy de la de mi padre sentado en la mesa de la cocina, sumándome naranjas, y esta naranja con esta naranja si las multiplico. Entonces, creo que sí que hay como esa creencia que una persona de letras no va a poder entender en un mundo de ciencias. Toda la parte técnica, toda la parte científica, toda la parte más de desarrollo que tenemos dentro del mundo de la lingüística computacional, está tan enlazada con la parte lingüística que tenemos que es súper fácil de entender, por lo menos desde mi punto de vista. A mí no se me va a pedir, ni a ningún lingüista se le va a pedir que te haga una red neuronal basada... No te van a pedir, es decir, tienes que entenderla y es que el funcionamiento es tan lógico, lo que hace la red neuronal a nivel lingüístico es lo que reproducimos en nuestra cabeza. Porque claro, pensad que nosotros tenemos un conocimiento profundo en lingüística, pero la persona que diseña esa red neuronal que es capaz de hablar como si fuera una persona es un matemático que se ha especializado en letras. También existe la otra versión, es decir, estaría súper interesante que hubiera aquí un ingeniero que se ha especializado en procesamiento del lenguaje. Y es esa unión la que nos hace interesantes. Entonces, toda la parte técnica que se nos exige está tan relacionada con el mundo de la lingüística y es algo que pone sentido a lo que hemos estudiado, que es como muy natural en nuestro aprendizaje. Yo lo viví así. Toda la parte lógica, pongo el ejemplo, a mí me encantaba la sintaxis, en plan, mira, en plan, la teoría de la X con barra, yo decía, Jolín, me encanta, es que es la estructura lógica que tenemos en la cabeza. Y cuando vi que esto se replicaba en los ordenadores, y cómo lo hacía el ordenador para poner esa estructura dentro del sistema,
claro, tiene una base matemática fuerte, pero es tan lógica con lo que tú has estudiado que es como muy fácil de llevarse a nuestro terreno. Entonces, que no tengan miedo porque el paso es muy natural desde mi punto de vista. Ahora dejo a Alicia también a ver su experiencia, cómo ha sido. Sí, yo creo que cuando se quiere conseguir algo, se hacen cosas que a lo mejor uno inicialmente no pensaba que podía hacer. Es decir, que si conseguimos tener un interés o generar en los estudiantes en este caso, ¿no?, un interés por este ámbito y una curiosidad por este ámbito, que realmente es un ámbito muy interesante porque, bueno, no sé, o sea, enseñar a hablar a las máquinas permite además comprender muchas cosas, hacer unas abstracciones ya en un sentido más lingüístico que son muy interesantes. Entonces, si conseguimos generar ese interés, yo creo que da menos miedo lo que hay que hacer en el camino para llegar al objetivo, ¿no? Y efectivamente, además, como dice Laura, esto no va de sacarse una carrera de matemáticas, o sea, no estamos hablando de eso, ¿no? Va de, en ese camino, ir incorporando herramientas y digamos, desarrollando también una capacidad de pensamiento que nos ayudan a hacer lo que queremos hacer, que en el fondo es enseñarle a hablar a la máquina. O sea, no es aprender de redes neuronales a nivel de un científico de datos o algo así. Entonces no es tan complejo, digamos, y realmente son medios para llegar a un fin. Entonces yo creo que si se consigue generar ese interés, esos medios no deberían asustar tanto. Luego, en cuanto a lo que comentaba sobre si mantener en los estudios de grado, digamos, una formación más clásica, puramente de filología, y dejar para máster este tipo de conocimiento, la verdad es que yo no tengo una respuesta totalmente clara. A ver, pienso que sí que es importante en el grado empezar a conocer lo que hay en el mundo, digamos. Y yo, por ejemplo, es verdad que si pienso en mi propia experiencia, porque esto en realidad yo lo baso en mi propia experiencia porque no tengo una formación, digamos, de investigación universitaria o de docencia universitaria ninguna, ¿eh? Entonces, pienso en mi experiencia. Yo tenía una asignatura en el grado de español, yo soy filóloga hispánica, tenía una asignatura de herramientas informáticas, no sé cuánto. Era una pena de asignatura, era una pena, lo siento, era una lástima, pero era realmente una pena de asignatura porque, entre otras cosas, las personas que tenían que impartirla tampoco tenían unos recursos enormes, no conocían. Yo recuerdo que yo en aquella época ya empezaba a conocer la lingüística computacional y lo llevé yo al aula, no conocían, entonces todo se quedaba en un nivel tan bajito que, claro, si eso fuera de otra forma y estuviera, no sé, fuera impartido por alguien que sí que realmente tiene esos recursos y sabe transmitir esa información, pues yo creo que les abre una puerta a los estudiantes que luego ya pueden especializarla a lo mejor en un máster. Yo es verdad que estoy de acuerdo en que a lo mejor no se puede hacer una especialización en un grado de filología de esto al nivel que requerimos, ¿no? Pero alguna mínima introducción. Sí, como el panorama general, ¿no?, de tecnología que existe. Sobre todo para abrir la mente de la gente. A ver, si me permitís solo una cosa, no metáis más cosas en el grado, que hay que sacar otras fundamentales, por favor. Ya. Vamos, que acabo de comparar el plan de estudios con los 800 créditos que hice yo. Dicho esto, eso no quita que pueda haber una asignatura que bien fundamentada y bien dada dé la posibilidad o incitar esa curiosidad. No podemos estar diciendo sed curiosos y la gente se vuelva curiosa los martes a las 6 de la tarde, sino que algo tiene que generar ese clic. Ahora bien, por ejemplo, la estadística, a mí que me dedico teóricamente a variación lingüística porque estudio la historia de la lengua sefardí y es dialectología, pues me hubiera venido bien poder hacer algún análisis de G cuadrado o de alguna cosa. No sé cuándo lo tendría que haber estudiado, si era en la licenciatura o en el doctorado. Determinadas cosas, como bien ha dicho Alicia, van surgiendo las necesidades y ahí ya como que no le tienes ese miedo a las cosas, porque precisamente surge de una necesidad tuya. No es la imposición de tienes que ahora darte todos estos tomos de tal. Y por último, que hay vida más allá de la lingüística computacional. O sea, que es que las humanidades digitales son un mundo que para entrenar herramientas que ya existen, que están
perfectamente desarrolladas por matemáticos, estadísticos y programadores de reconocimiento de imágenes y poder llegar al reconocimiento de escritura manuscrita, lo que hace falta es una cabeza humana que le diga: lo has leído mal, esto no es un alef, esto no es un bet, si es en hebreo, porque sobre todo hay muchas herramientas que están muy desarrolladas para la escritura latina, pero no para la griega o para otros soportes que no sean manuscrito o pergamino o papiro, sino que a lo mejor en piedra pues es distinto el cómo hacer ese reconocimiento, o para letras arábigas, etcétera. Y eso puede interesar a cualquier estudiante de un grado en lenguas, o como vayan llamándose en todas las facultades, eso es compartido por todas las universidades de España, a la hora de dedicarse también al mundo digital y a buscar su empleabilidad. Obviamente las empresas no se dedican a este tipo de desarrollos por lo general, pero los laboratorios como que hay en centros de investigación, lo mismo de la Complutense como del propio CSIC, sí, porque tenemos que dar solución a eso. Con lo cual, mi último consejo es que os apuntéis a la bolsa de trabajo del CSIC. Que ya se me estaba olvidando y es a lo que venía. Sí, si me permites, desde nuestra experiencia en estos últimos años y de cara también como consejo a los estudiantes. Una facultad de filología no es una academia de lenguas. Si venís a aprender un poquito de italiano, un poquito de no sé qué durante 4 años, ahí sí no hay empleabilidad posible. Entonces, filología es filología y sí, reivindicamos filología dura. Diacronía y sintaxis y literatura y demás, porque por ese conocimiento, por ser leídos y escribidos, os van a contratar, esencialmente. Por ese tiempo lento que en 4 años, que hemos tenido que meter montones de cosas, vais a adquirir. Es verdad que ahora ya la tendencia que estamos viendo por todas partes no es tener una asignatura digital, sino que las herramientas digitales entren de forma absolutamente natural por todas partes. Es que ya no sé cómo se puede hacer fonética y fonología sin PRAX, por ejemplo. Es que ya no sé cómo se puede hacer un análisis cualitativo sin hacer una anotación colaborativa en clase de un texto literario, y así. Entonces, lo que estamos poniendo en práctica en la Facultad de Filología es transversalizar las enseñanzas, las metodologías digitales en un continuum natural. Y luego, claro, llegas a los másteres que efectivamente tienen un perfil ya más profesionalizante y que pueden tener, efectivamente, en nuestro caso, pues un perfil muy digital. Pero ¿sabes quién es la gente que más ha triunfado en tecnologías del lenguaje y en letras digitales? Pues la peña dura de clásicas y la peña dura de teoría de la literatura y literatura comparada. Esos son los que yo llamo los neoconversos de lo computacional. Porque efectivamente han dicho, bueno, efectivamente yo cojo esto y lo organizo de otra manera, pero sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Son los neoconversos. Y lo siento, no quieren volver al CSIC y no quieren volver a la investigación y han dejado las tesis, sí, claro, porque están escalando posiciones en las empresas privadas desde su tradición de clásicas o desde su tradición de teoría de la literatura. Más aún os puedo dar, y es mi último ejemplo, porque en estas entrevistas europeas he encontrado casos de este tipo, una agrégée agregadas de instituto en letras clásicas en Francia, que es el top de refinamiento y tal, bueno, y que ahora está trabajando en el Banco de Francia. Y me explicaba, dice, bueno, si total, es lo mismo. Estás trabajando con información, estás dirigiendo equipos en el Banco de Francia, ¿no? Así que, bueno, no es incompatible, muy al contrario. Y eso te acaba de convencer también. Y no sé si queda una ultimísima pregunta y nos tenemos que ir porque hay una entrevista. Había ahí una pregunta. Sí, bueno, yo quería decir simplemente que el problema que se percibe en todo esto es que, digamos, es ámbitos no reglados para el futuro profesional de los estudiantes. Es decir, uno cuando hace una carrera como ingenierías, derecho o medicina, sabe que va a tener un proceso, digamos, un currículum más o menos reglado,
Mientras que aquí, diríamos, todas las carreras y grados que han tenido tradicionalmente su profesión, aquí se nos vincula todavía con el ámbito docente. Es decir, aquí lo que se exige es una dosis de creatividad, de imaginación, de interés, digamos, de involucramiento en todo este tipo de problemas que quizás no entran, digamos, fácilmente en el estudiante medio que empieza un grado. Por eso yo creo que es muy importante que una mecánica que tenemos los docentes, al menos en los grados, se vaya superando. Es decir, cuando uno termina un grado de clásicas vas a hacer tu máster, ¿no? Digamos siempre la idea un poco de una continuidad en el mismo ámbito, cuando aquí lo que estamos hablando son de ámbitos transversales. Es decir, que los propios docentes de estos grados de humanidades nos demos cuenta de que nuestros estudiantes de clásicas o nuestros estudiantes de hispánicas no tienen que hacer nuestro máster, sino que realmente tienen, y desde el propio grado, empezar a hablarles de esas posibilidades que no son ese pasillo que tenemos siempre un poco en mente todos, ¿no? Que continúen con lo nuestro después del grado, sino que lo nuestro es también lo del de al lado, y que en esa transversalidad quizá está esa, diríamos, apertura de posibilidades que los estudiantes no ven cuando empiezan los grados, porque se les encasilla mucho en una línea de investigación. Es decir, eso de que se hablaba antes de que en los másteres empresariales no hay gente de humanidades, también en estos ámbitos digitales tendría que haber gente de ciencias, y tendría que haberse metido más esa cultura de la transversalidad, no en los grados, que yo estoy de acuerdo que hay que mantenerlos básicamente tal como los tenemos, con una educación, diríamos, lo más congruente o lo más sólida posible, sino que la transversalidad empiece a nivel de máster, pero que se incentive también desde los ámbitos docentes. Porque eso yo creo que es lo que está fallando, y cuando uno empieza una carrera en humanidades dice, no, es para ser docente, ¿no? Digamos, eso es un poco lo que tienen asimilados casi todos los profesores. Y digamos, en la medida en que cambiemos este chip y veamos que efectivamente las salidas de clásicas no es ser profesor de instituto, sino no solo, efectivamente, no solo es profesor de instituto. De hecho, en el instituto el número de plazas en clásicas está en niveles dramáticos, y hay una verdadera, digamos, campaña institucional contra las clásicas en secundaria, es decir, que esto es un ámbito que cada vez es más menguante, pero no significa que estemos perdidos. Es decir, un poco hay que meter la mentalidad, yo creo que en los propios docentes. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. De todas formas, tenemos a los ponentes dando vueltas por aquí durante este mediodía y esta tarde, pero tenemos que dejarlo aquí porque tenemos entrevistas, comidas y demás. Nos volvemos a encontrar a las 4. ¿De acuerdo? Muchas gracias.